Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe obedeció Abraham a la llamada y salió hacia la tierra que iba a recibir en heredad. Salió sin saber a dónde iba. Por fe vivió como extranjero en la tierra prometida, habitando en tiendas. Y lo mismo Isaac y Jacob, herederos de la misma promesa, mientras esperaba la ciudad de sólidos cimientos, cuyo arquitecto y constructor iba a ser Dios. Por la fe también Sara, siendo estéril, obtuvo vigor para concebir cuando ya le había pasado la edad, porque consideró fiel al que se lo prometía. Y así, de un hombre, marcado ya por la muerte, nacieron hijos numerosos, como las estrellas del cielo, y como la arena incontable de las playas. Con fe murieron todos estos, sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos, confesando que eran huéspedes y peregrinos en la tierra. Es claro que los que así hablan están buscando una patria, pues si añoraban la patria de donde habían salido, estaban a tiempo para volver. Pero ellos ansiaban una patria mejor, la del cielo. Por eso Dios no tiene reparo en llamarse su Dios, porque les tenía preparada una ciudad. Por la fe, Abraham, puesto a prueba, ofreció a Isaac, ofreció a su hijo único, el destinatario de la promesa, del cual le había dicho Dios: Isaac continuará tu descendencia. Pero Abraham pensó que Dios tiene poder hasta para resucitar de entre los muertos, de donde en cierto sentido recobró a Isaac. Palabra de Dios. Reflexión sobre la fe. La carta a los Hebreos es una de las más hermosas y profundas del Nuevo Testamento. En ella, el autor nos invita a vivir una fe que trasciende la comprensión humana y nos conecta con una promesa eterna. En el pasaje que se nos presenta, la fe se nos describe como el fundamento de lo que se espera y la garantía de lo que no se ve. Es decir, la fe no se limita a lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Es una fuerza interior que nos lleva más allá de las circunstancias presentes, hacia una esperanza que se funda en las promesas de Dios. A través de la vida de los antiguos patriarcas, el autor de los Hebreos nos enseña lo que significa vivir por fe, aunque los resultados no siempre sean visibles en el momento. La fe como fundamento y garantía de lo no visto. Al comenzar este pasaje, se nos habla de la fe como un fundamento. La fe no es algo que aparece de la nada, ni es un sentimiento efímero. Es una base sólida sobre la cual construimos nuestra vida. Al igual que un edificio necesita cimientos fuertes para mantenerse en pie, nuestra vida espiritual necesita la fe para sostenerse frente a las tormentas de la vida. La fe no es solo esperar que algo ocurra, sino tener una certeza interior de que, aunque no veamos la respuesta aún, Dios está trabajando y cumpliendo su voluntad en nuestras vidas. La fe también es garantía de lo que no se ve. Este concepto es particularmente importante porque nos invita a confiar en algo más grande que nosotros mismos. Es fácil poner nuestra esperanza en lo que vemos y comprendemos, pero la fe nos desafía a creer en lo invisible, en las promesas que Dios nos hace, aun cuando no hay pruebas tangibles ante nuestros ojos. Esta es la verdadera naturaleza de la fe cristiana: creer en lo que no podemos ver, confiando plenamente en la bondad y la fidelidad de Dios. El ejemplo de los patriarcas. A continuación, el autor nos lleva a examinar la vida de los patriarcas, comenzando con Abraham, el padre de la fe. Abraham es un modelo claro de lo que significa vivir por fe, y su historia nos ofrece valiosas lecciones que podemos aplicar a nuestras propias vidas. Abraham, por ejemplo, recibe de Dios una promesa increíblemente difícil de creer: dejar su hogar, su familia, su tierra y caminar hacia una tierra desconocida. Dios le dice que será el padre de una gran nación.
pero no le da detalles sobre cómo ocurrirá esto. La fe de Abraham es una fe de obediencia. No sabemos qué tan claro o confuso fue el llamado que recibió, pero lo que sí sabemos es que, sin saber a dónde iba, obedeció. Abraham podría haber tenido miedo, dudas o deseos de permanecer en su zona de confort, pero su fe lo impulsó a salir, confiando en que Dios le mostraría el camino. Esta es una de las características más poderosas de la fe. Nos mueve a actuar, incluso cuando no entendemos completamente la situación. La fe no es solo creer en algo, sino tomar decisiones y dar pasos hacia lo que creemos que Dios nos está pidiendo. El hecho de que Abraham viviera como extranjero en la tierra prometida, habitaba en tiendas, muestra que su confianza en Dios no dependía de la estabilidad material o del lugar físico en el que vivía. La promesa de Dios era mucho más grande que lo que pudiera encontrar en este mundo. La fe de Abraham lo hacía vivir como peregrino, con los ojos puestos en una ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. La fe de Sara. Creer en lo imposible. Sara, la esposa de Abraham, también es un ejemplo de fe extraordinaria. Siendo estéril y de edad avanzada, ella recibió la promesa de que tendría un hijo. A pesar de lo que decían sus circunstancias, Sara creyó en la fidelidad de Dios. La promesa parecía imposible, pero ella confió en que Dios es fiel a sus promesas y tiene poder para hacer lo que parece humanamente impensable. Sara nos enseña que la fe no tiene en cuenta nuestras limitaciones humanas. Ella no permitió que su edad avanzada o su esterilidad la desanimaran. Más bien, consideró fiel al que lo prometía. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos enfrentamos a situaciones en las que lo que Dios nos promete parece fuera de nuestro alcance. Sin embargo, como Sara, podemos aprender a confiar en que Dios no está limitado por nuestra debilidad humana. Lo que es imposible para nosotros es posible para Él. La promesa de una patria mejor. Una de las enseñanzas más profundas de este pasaje es el reconocimiento de que todos estos héroes de la fe murieron sin haber recibido las promesas, sino viéndolas y saludándolas de lejos. Este es un recordatorio importante. La fe no siempre se traduce en resultados inmediatos. Muchos de los patriarcas no vieron el cumplimiento pleno de las promesas de Dios en su vida, pero su fe les permitió ver más allá de lo temporal, hacia una patria celestial. Ellos comprendieron que su verdadera herencia no estaba en esta tierra, sino en el reino de Dios, una ciudad cuyo arquitecto es Dios mismo. Este anhelo de una patria mejor es fundamental para los cristianos. Vivimos en un mundo marcado por el sufrimiento, la incertidumbre y la falta de justicia, pero nuestra esperanza está puesta en algo mucho mayor. Como los patriarcas, estamos llamados a vivir como peregrinos, no buscando nuestra satisfacción plena en este mundo, sino esperando con fe la promesa de la vida eterna. Esto no significa que debamos despreciar la vida en la tierra, sino que debemos vivir con la conciencia de que nuestras verdaderas riquezas y nuestro verdadero hogar están en el cielo. La fe que acepta la prueba. Abraham y la oferta de Isaac. El pasaje culmina con una de las pruebas más profundas de fe que encontramos en la Biblia, la disposición de Abraham a ofrecer a su hijo Isaac, el hijo prometido. Este acto de obediencia radical no solo pone a prueba la fe de Abraham, sino que también revela una confianza absoluta en que Dios tiene poder incluso para resucitar a los muertos. Abraham sabía que Dios había prometido que Isaac sería el heredero de la promesa, por lo que, a pesar de la orden divina de sacrificarlo, confiaba en que Dios sería capaz de cumplir sus promesas de alguna manera, incluso si eso significaba resucitar a Isaac.
Esta historia es un reflejo de cómo nuestra fe puede ser puesta a prueba de maneras inesperadas. La fe no es simplemente una respuesta pasiva ante las bendiciones, sino una disposición activa a seguir a Dios, incluso en circunstancias que no entendemos. La fe de Abraham, al ofrecer a Isaac, nos recuerda que debemos confiar plenamente en el plan de Dios, incluso cuando no podemos ver el resultado final. Conclusión: la fe cristiana no es una fe ciega, ni un acto irracional. Es una confianza profunda en la fidelidad de Dios y en su capacidad para cumplir sus promesas, incluso cuando las circunstancias parecen contradecirlas. A través de los ejemplos de Abraham, Sara y los demás patriarcas, la carta a los Hebreos nos invita a vivir una fe radical que nos impulsa a actuar con obediencia, a confiar en lo imposible y a vivir con la esperanza puesta en la patria celestial. Como ellos, somos peregrinos en este mundo, y nuestra fe nos guía hacia una ciudad cuyo arquitecto es Dios. Que esta fe sea nuestra fuerza y nuestra luz en todo momento. Salmo responsorial. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, realizando la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. Todo el que cree en Él tiene vida eterna. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos 4, del 35 al 40. Y aquel día al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Lo despertaron diciéndole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar: «Silencio, enmudece». El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen». Palabra del Señor. Reflexión sobre el Evangelio de San Marcos 4, 30 y 5:41. La autoridad de Jesús sobre las tormentas. El relato del Evangelio de San Marcos 4, 30 y 5:41 es un episodio lleno de simbolismo y enseñanza para todos los creyentes. En él, Jesús calma una tormenta con solo pronunciar unas palabras. Silencio, enmudece. Este milagro, realizado en medio de una tempestad que amenazaba con hundir la barca en la que viajaban él y sus discípulos, nos ofrece una profunda reflexión sobre quién es realmente Jesús y cómo debemos responder ante las tormentas de la vida. A través de esta historia, Jesús nos invita a reflexionar sobre nuestra fe, nuestra confianza en Él y la manera en que enfrentamos los desafíos cotidianos. La tormenta, símbolo de las pruebas de la vida. El relato comienza con un día de trabajo intenso, en el que Jesús, después de una jornada de enseñanzas, le dice a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla». Jesús se sube a la barca con ellos
y otras barcas lo acompañan. Sin embargo, mientras navegan por el mar, se desata una fuerte tempestad que pone en peligro la vida de todos los que están en la barca. Las olas rompen contra la embarcación y los discípulos, aterrados, despiertan a Jesús pidiéndole que haga algo para evitar que perezcan. La tormenta representa, de manera simbólica, las dificultades, las pruebas y los sufrimientos que enfrentamos en la vida cotidiana. Todos, en algún momento, nos encontramos en medio de tormentas que parecen ser más grandes que nuestra capacidad para manejarlas. Estas tormentas pueden ser problemas de salud, dificultades económicas, tensiones familiares, dudas existenciales o crisis espirituales. Nos vemos golpeados por las olas de la angustia, el miedo y la incertidumbre, y a menudo sentimos que estamos al borde de la desesperación. La tormenta en el Evangelio es un reflejo de esas situaciones en las que nos sentimos vulnerables, sin control sobre lo que nos sucede. La reacción de los discípulos. El miedo ante lo desconocido. La reacción de los discípulos ante la tormenta es comprensible. Ellos son pescadores experimentados que conocen bien el mar, pero esta tormenta es tan fuerte que les hace perder toda esperanza. Desesperados, se acercan a Jesús, que está dormido en la popa de la barca, y lo despiertan, preguntándole: «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Este grito refleja el miedo profundo que sienten los discípulos y también pone de manifiesto una cierta falta de confianza en Jesús. Ellos saben que Jesús es un gran maestro, un líder carismático que ha hecho milagros antes. Pero en este momento de crisis, no parecen reconocer su autoridad sobre las fuerzas de la naturaleza. Al llamarlo para pedir su ayuda, en el fondo, cuestionan si realmente Él puede hacer algo por ellos, como si su poder fuera limitado a los milagros que ya han visto. A menudo, en nuestras propias vidas, nos encontramos en situaciones similares. Cuando enfrentamos pruebas y dificultades, nuestra reacción natural es el miedo. Nos sentimos pequeños ante la magnitud de los problemas y comenzamos a dudar de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas. Como los discípulos, podemos llegar a pensar que, al estar en medio de la tormenta, Dios no nos está prestando atención o no se preocupa por nosotros. El miedo se apodera de nosotros y olvidamos que no estamos solos, que Él está en la barca con nosotros. La calma de Jesús, la autoridad de Dios sobre la creación. Jesús, al ser despertado por sus discípulos, no parece alarmado ni preocupado. En cambio, se pone en pie y con una autoridad absoluta increpa al viento y al mar diciendo: «Silencio, enmudece». Al instante, el viento cesa y el mar se calma por completo. Este milagro es asombroso no solo por su poder, sino por la muestra clara de la autoridad de Jesús sobre la naturaleza misma. Jesús no solo es un maestro sabio y compasivo, sino que tiene el poder de ordenar incluso a las fuerzas de la creación que se detengan. En este momento se revela una verdad central del cristianismo. Jesús es el Hijo de Dios, el Señor de toda la creación. Su poder no se limita a sanar enfermedades o expulsar demonios. Él tiene autoridad sobre el viento, el mar, la vida y la muerte. Este es un acto que desafía toda comprensión humana, pero que también nos invita a confiar en la soberanía de Jesús sobre todas las circunstancias, incluso las más aterradoras. El hecho de que Jesús calme la tormenta no solo es un acto de compasión hacia sus discípulos, sino también una lección sobre la confianza y la fe. Si Jesús tiene poder sobre la creación, tiene poder sobre todas las cosas que nos afectan. No importa cuán grande o pequeña sea nuestra tormenta,
Jesús tiene el control y está dispuesto a ayudarnos. Cuando clamamos a Él en nuestras pruebas, no solo nos está escuchando, sino que tiene el poder para intervenir y traer la paz que necesitamos. La lección de la fe. ¿Por qué tienes miedo? Después de calmar la tormenta, Jesús les dice a sus discípulos: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Esta pregunta no es solo una reprimenda, sino una invitación a profundizar en la naturaleza de la fe. Jesús no los acusa por tener miedo, sino que les pide que pongan en práctica la fe que ya han experimentado en otros momentos de su vida con Él. Si han visto milagros y han escuchado enseñanzas sobre la misericordia y el poder de Dios, ¿por qué todavía dudan de su capacidad para protegerlos y guiarlos? La pregunta de Jesús resuena en nuestros corazones hoy. ¿Por qué tememos? ¿Acaso no hemos experimentado ya su fidelidad en el pasado? A lo largo de nuestras vidas, todos hemos pasado por momentos de angustia, pero también hemos sido testigos de la intervención de Dios en nuestras vidas. Y sin embargo, cuando las pruebas regresan, a menudo nos olvidamos de esa verdad y nos dejamos arrastrar por el miedo y la desesperación. Jesús nos llama a tener una fe más profunda, una fe que no se basa en lo que vemos, sino en la certeza de que Él está con nosotros y tiene el control. El asombro de los discípulos, el reconocimiento de Jesús como el Hijo de Dios. Finalmente, el Evangelio relata que al ver la calma que Jesús ha traído, los discípulos se llenaron de un gran temor y se decían unos a otros: ¿pero quién es este, que hasta el viento y el mar lo obedecen? Este asombro de los discípulos es revelador. Aunque han estado con Jesús durante algún tiempo y han sido testigos de sus milagros, este milagro en particular revela una faceta de Jesús que aún no habían comprendido completamente. Este es un momento de revelación para ellos. Jesús no solo es un gran maestro, sino que es el Hijo de Dios, el Señor de la creación. La reacción de los discípulos también refleja nuestra propia relación con Jesús. A menudo nos encontramos con momentos en los que, después de experimentar su poder y presencia en nuestras vidas, quedamos sorprendidos por lo grande que es Él. Esta sorpresa no es un signo de incredulidad, sino una profunda admiración y reverencia hacia el poder y la autoridad de Cristo. Conclusión: confiar en Jesús en medio de las tormentas. Este pasaje nos invita a tener una fe confiada y firme en Jesús, especialmente cuando estamos enfrentando las tormentas de la vida. Nos recuerda que, aunque las circunstancias pueden ser desalentadoras y el miedo pueda invadirnos, Jesús está con nosotros en la barca y su poder es más grande que cualquier dificultad que podamos encontrar. Él es el Señor de toda la creación y tiene la autoridad para traer calma en medio de nuestras tempestades. La pregunta de Jesús: ¿por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?, nos desafía a poner nuestra confianza plenamente en Él, sabiendo que su amor y poder siempre están presentes para ayudar. En medio de nuestros miedos y pruebas, siempre podemos clamar a Jesús, confiando en que Él tiene el control y que su paz será nuestra calma. Que este Evangelio nos inspire a caminar con fe, a mirar siempre a Jesús y a recordar que Él nunca nos abandona, incluso cuando las olas parecen querer tragarnos. Oración de gratitud por el nuevo día. Gracias, Padre Dios, por este nuevo día que me permites comenzar. Gracias por tu cuidado durante la noche y por la salud que me concedes. Señor, gracias, porque hoy puedo abrir mis ojos y ver la luz del sol. Gracias porque puedo escuchar a los pájaros y la voz de aquellos que amo. Gracias porque tengo algo para desayunar y un lugar donde vivir.
Gracias por la brisa refrescante que me fortalece y me anima. Te agradezco por mi familia y mis amigos, por mi trabajo y por tu cuidado constante. Te doy gracias, mi Señor, por la luz de este nuevo amanecer. Cuántas cosas lindas me rodean. Quiero estar atento a la belleza que está a mi alrededor en lugar de enfocarme en lo negativo. Ayúdame en este día a llenar mi corazón de gratitud con el gozo que viene de ti. Quiero tomar decisiones que alegren tu corazón. Quiero vivir dentro de tu voluntad. Ayúdame a agradarte en todo, Padre amado. Por favor, mi Señor, te ruego que cuides y protejas a todos los que amo. Que tu mano poderosa esté sobre cada uno de nosotros en este día, guardándonos de todo mal. Gracias porque somos tuyos por la eternidad. Te alabo, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.